buenas tardes. Estamos ahora ya reunidos aquí para un evento o un diálogo que es el que se está propiciando, y agradecemos mucho su presencia y la apertura de los dos ponentes en este momento. Va a exponer junto con, en equipo, Marcela Guetta, es su apellido, muchas gracias. Ahorita les leo su biografía. Ella es doctora en investigación educativa aplicada por el Instituto Superior de Investigación y Docencia para el Magisterio, supervisora de zona del nivel de primaria de la Secretaría de Educación. Las investigaciones que ha realizado se centran en convivencia escolar para el desarrollo emocional, relaciones grupales vulnerables y niños en condiciones de maltrato. Es coautora de libros, capítulos, artículos, ponencias nacionales e internacionales. Su última publicación data de 2020, o sea, muy reciente, y lleva por título El aula es la respuesta, de la editorial de la Universidad de Guadalajara. Directora y lectora de tesis de maestría y doctorado, miembro del Consejo Interinstitucional de Investigación Educativa de la Secretaría de Educación Jalisco y miembro activo del Consejo Mexicano de Investigación Educativa AC a partir del año 2020. Ha participado en varias investigaciones y entre ellas la evaluación y seguimiento del proceso de ingreso y promoción docente del periodo de 2014 a 2016. Un estudio desde la práctica en educación básica, financiado por fondos de CONACYT y de INE en 2016. INEE. Actualmente participa en el equipo de investigador de proyectos concedido en la convocatoria 2017 del Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia de Proyectos en la Universidad de Madrid, de 14 de junio de 2018, titulado La democracia de escuelas como fundamento de la educación para la justicia social. A su vez, colabora en investigaciones de niños transnacionales y con sus redes de convivencia en la Universidad del Norte de Texas y Universidad de Nueva York, y realiza una investigación con historia de vida titulada La relación nutricional entre docentes varones. Es miembro fundador de la Red de Gestión de Convivencia y Formación para la Ciudadana AC Reconocí. Esta es básicamente la biografía de la maestra Marcela, y nos vamos con la del maestro José Luis Arce. Él es profesional con más de 30 años dedicados a la docencia en secundaria, preparatoria, licenciatura y posgrados. Ha sido director de la Escuela Normal para Educadoras de Arandas, la ENEA, delegado regional de la Secretaría de Educación y líder estatal del programa de la gestión de fomento académico de la educación básica. Es maestro en educación superior por la UDG, actualmente a cargo de la subdirección de investigación del ENEA y miembro de la Nacional Asociación por Educación Bilingüe. Entre sus publicaciones destacan Prácticas Educativas Exitosas, la evaluación para ingreso y la promoción docente como colaborador, y la democracia en las escuelas como fundamento de una educación para la justicia social en México. Este está en proceso. Ponencias tales como el estudio sobre las experiencias de estudiantes transnacionales y sus maestros, un acercamiento a migrantes de Arandas, y actualmente participa en la investigación Resistencia Transformadora en las Escuelas contra Narrativas en la Educación para Justicia Social, coordinada por Javier Murillo de la Universidad Autónoma de Madrid. Como vemos, nuestros dos ponentes son unas excelentes personas preparadas que tienen ahorita un momento para exponer con nosotros temas muy relevantes y actuales y de vida. Estos espacios ellos están sugiriendo que sea como un diálogo, entonces van a empezar a exponer, les vamos a ir dando sus relativos tiempos y surgirán preguntas al final del momento. Así que les damos la palabra. Muchísimas gracias. Bienvenidos. Bueno, para iniciar, queremos que esto sea como un poco más en casa. Queremos que se establezca un diálogo a partir de los resultados que
el doctor Arce y yo presentamos, que no es un trabajo personal, no es un trabajo solo de él y mío, es un trabajo que ha estado liderado por años por una vinculación que hizo la doctora Lía Sañudo Guerra y vinculó Secretaría de Educación con la Universidad del Norte de Texas. Entonces hace más de 12 años que surge este vínculo y se dio una red de colaboración y de investigación a cargo de ella y de la doctora Dina Castro en la Universidad de Texas. Bueno, el equipo de investigación, algunos miembros están aquí presentes, Miriam, Ivette, Isabel, Memo, René, Enrique, que no están, y la misma doctora Lía Sañudo, que en este momento se encuentra haciendo una estancia en España. Entonces, es parte del trabajo de un equipo y nosotros solamente somos portavoz de ese trabajo colaborativo que se ha realizado. Bueno, para empezar, vamos a hacer acá un diálogo entre mi querido doctor Arce y una servidora, y vamos a empezar por definir lo que son los niños transnacionales. El doloroso retorno de los niños transnacionales. El doloroso retorno de los niños transnacionales es justamente como lo dice el tema. Son aquellos niños que son poco visibles para la comunidad. Incluso si yo en este momento levanto una estadística rápida, quizá los que están aquí, 2, 3, tendrán como conocimiento del tema de los niños transnacionales. ¿A qué se le llama niños transnacionales? Bueno, los niños transnacionales son los niños que retornan de su país de origen. Por ejemplo, son niños que nacieron en México, pero que se fueron a vivir a Idaho, a Texas, a Los Ángeles, cuando eran muy pequeños y entonces ingresan a la escuela allá. También son niños retornados los que nacieron en Estados Unidos y entonces sus papás, por condición de migración o por una decisión familiar, vienen a su país de origen de los papás. Esos niños retornados, o llamados niños transnacionales, son los niños que son poco visibles para la comunidad educativa. Porque para empezar, son niños que experimentan barreras para el aprendizaje. ¿Por qué? Primeramente estructurales, sociales y educativas. Estructurales porque la cuestión, incluso curricular, tiene una disparidad completamente. Los estudios están totalmente desvinculados, estoy hablando estructuralmente, curricularmente. Y entonces llegan a México y acá lo que hace la escuela es hacer un diagnóstico casero, porque no hay un instrumento instituido como tal para que se replique a todos los niños transnacionales. Y las comunidades rurales, que acá el maestro Toño no me dejará de mentir, las que tienen contacto, son los que están más tocados por este fenómeno de los niños transnacionales, porque son los papás que deciden irse para mejorar la condición económica y familiar. Entonces, esa es una barrera terrible, que no sabemos dónde ubicarlos. La otra es todo lo que tiene que ver con el apostillamiento y demás cosas de la cuestión del acta de nacimiento. Esa solamente es, voy a empezar con un panorama de las barreras que experimentan y por qué se le llama el doloroso retorno. No el doloroso retorno desde nosotros, los investigadores. El doloroso retorno es una palabra que citan los niños y que nosotros en una viñeta empírica tomamos de la realidad y lo llamamos así. Porque los niños no se sienten ni de aquí ni de allá. Los niños les encanta su país porque dicen que en México tienen un montón de libertad. Está su familia de origen, pero no tienen la parte de la infraestructura y el apoyo económico que hay en Estados Unidos. Y entonces cuando están allá extrañan el apapacho de la familia y la libertad que hay acá. Son niños que construyen la identidad a partir de la frontera. La propia identidad la construimos a partir del intercambio relacional con el otro. Un niño retornado lo construye a partir del muro. Ese es el doloroso retorno. Gracias, Marcela. Cuando hablamos de niños, hablamos de seres humanos y hablamos de niños especiales. Los niños especiales son todos, los que están en el aula.
porque luego a veces decimos, este es un niño especial porque tiene alguna discapacidad o tiene una condición diferente a los otros. Pero no, deben de ser especiales todos los niños. Porque cuando nosotros no consideramos que los niños son parte del centro del proceso educativo, entonces estamos violentando sus derechos. Primero, artículo 3, derecho a la educación. El artículo 4 que habla del interés superior de la niñez. Y entonces, en ese sentido, nosotros hemos visto que en algunas escuelas, sobre todo en aquellas escuelas que nosotros hemos revisado, en todo el estado de Jalisco, todo el equipo, no los ven así. Los maestros los ven como niños con alguna deficiencia. Y no son niños que tienen deficiencias o lento aprendizaje. Son niños diferentes que a veces tienen mucho más capacidad que otros. Lo que los hace diferentes es su condición solamente. Y es muy sensible porque los niños lo manifiestan. Miren, en una ocasión estábamos allá en Dallas. Recuerdo que un niño de tercero de preescolar, yo traía una banderita aquí de México. Y entonces llegó y se me abrazó de una pierna. Dijo, ¿tú eres de México? Le dije, sí. Dijo, llévame a México contigo. Miren, se vuelve uno muy sensible ante este tipo de situaciones. Ustedes saben que como investigadores, pues, tenemos que cuidar mucho esa parte y no engancharnos. Sin embargo, hay momentos muy complicados. Nos platicaba un colega de ahí de la Universidad del Norte de Texas, Ricardo Rodríguez, que el día de hoy está recibiendo a unos estudiantes nuestros allá. El maestro Toño mañana se va a la Universidad del Norte de Texas y en esos intercambios que hemos entablado con la Universidad del Norte de Texas, con la NAVE, con otros organismos internacionales, hemos ido descubriendo muchas cosas que nos han apasionado poco a poco, pero siempre hemos caído en cuenta que es doloroso la separación. Miren, por ejemplo, hay niños de padres mexicanos que ya tienen muchos años allá y que nunca han arreglado sus documentos. Están ilegales en ese país. Pero los niños, como ya nacieron allá, pues ya son norteamericanos, pero también son mexicanos porque tienen la doble nacionalidad. Y entonces esos niños se los traen los tíos, se los trae la mamá y separan familias completas. Ahora mismo alguno de ustedes lo puede estar viviendo. Algunos que ya han crecido y ya tienen la mayoría de edad, los 21 años allá ya se quedan y luego se regresan. Y luego los papás ya no pueden regresar y las familias se separaron. Y cuando también son indocumentados los que crecieron allá, entonces se complica el asunto. Nosotros pues hemos presentado ya varios trabajos, seguramente en un tiempo no muy lejano ya tenemos casi concluido con las últimas palomitas, un libro que se llama Educar sin Fronteras, porque a veces pensamos que las fronteras son ahí la línea divisoria entre Estados Unidos y México o Canadá, pero realmente a veces las fronteras no están muy lejos de nuestro entender. A veces las fronteras las tenemos nosotros mismos en nuestro cerebro y a veces el doloroso retorno tiene que ver con esas fronteras que nosotros mismos nos vamos imponiendo. Y bueno, esas fronteras justamente son las barreras que experimentan los niños. ¿Qué nos dice la investigación al respecto? Bueno, la investigación que hemos realizado de años atrás nos dice primeramente que estas barreras, tanto estructurales como educativas que presentan los niños, están tocadas por condiciones muy específicas y muy particulares. Y las voy a anunciar a continuación. Primeramente, los retos y las dificultades que tienen los maestros de grupo al tener algún niño transnacional es el idioma. Los niños transnacionales, bueno, tanto en México como en Estados Unidos, tienen el cambio de idioma como un choque cultural. No solamente el lenguaje es el intercambio simbólico del pensamiento a través del mismo, sino el lenguaje es la reconstrucción y la construcción de los significados culturales. Entonces, encontrarme con un maestro que no domina el idioma que yo tengo, ese es el primer
reto que tienen los docentes. El otro reto son las estrategias para poder incluir a los niños no solo desde la integración. El otro grupo de niños dice es que habla inglés, entonces ya tienen cierto sesgo los maestros porque no pueden ver que el niño no solamente necesita una integración al aula, necesita incluirse en las actividades académicas desde la propia relación con el otro. Sin embargo, la relación no se puede establecer porque el idioma es una barrera. Otra cosa es el apoyo que dan los maestros porque lo hacen casi siempre desde la empiria. Es decir, yo aplico mis estrategias para los niños transnacionales desde mi ronco pecho y desde lo que creo que puede funcionar. Sin embargo, hay investigación al respecto, no solamente en nuestro país, sino niños transnacionales es una investigación, es una línea de investigación, digamos, que toca y es un parteaguas para las pedagogías en las que establecen como primer vínculo la relación con el otro a partir de su propia cultura. Y es decir, bueno, si tu cultura en este momento está siendo un problema para que tú avances en lo educativo, entonces intentaré traer el contexto aquí para apropiarnos del contexto y poder proponer estrategias educativas que favorezcan a los niños transnacionales desde una lógica totalmente distinta, centradas en el niño, modificando el contexto y no el currículo. Entonces, esta es una visión distinta de trabajar con la realidad de los niños transnacionales. Es decir, intervengo el contexto para que el contexto favorezca que tú te integres primero y después puedas aprender. Otras cuestiones que tenemos por ahí en el descubrimiento y en los hallazgos de la investigación es que existe total desatención para los grupos minoritarios, en este caso los niños transnacionales. No reciben un apoyo ni siquiera psicopedagógico para que puedan poder vivir la experiencia con menos dolor, porque estos retos van más allá de lo académico, tocan la parte emocional. Incluso por aquí está Miriam, que me gustaría en un momentito pasarte el micrófono para que cuentes. Nosotras estuvimos trabajando con el tema justamente de la parte emocional, de las voces de los niños a partir de su emoción. Y hay una parte de la investigación de esta experiencia emocional que los niños dicen, dejarlo todo y volver a empezar. Y es una viñeta que ellos dicen, es que cuando yo me voy de aquí fue dejarlo todo y volver a empezar. Y lo dicen con una tristeza y con un desasosiego del desencuentro cultural que han tenido a partir de este cambio. Incluso los niños se convierten tristemente en un objeto, porque hay niños que ni siquiera se explican por qué se tuvieron que ir, porque fue una decisión que tomaron los adultos y desde nuestra visión adultocentrista, en la que creemos que por ser adultos podemos tomar decisiones por los niños, ni siquiera les pusieron un diálogo familiar para decirnos tenemos que ir, las causas son estas. Entonces sacar al niño de su contexto y llevarlo a otro contexto ha sido un choque terrible que los ha marcado emocionalmente. Entonces la experiencia emocional es de dolor, es un doloroso retorno, porque ellos siempre van a tener el dolor de retornar, porque son niños que incluso pasan temporadas en México y temporadas en Estados Unidos. Y para ellos siempre va a ser doloroso el retorno. No pueden estar ni de un lugar, ni en México ni en Texas. Por eso es el doloroso retorno. Y estas barreras que bien comentaba acá el maestro José Luis, no solamente son estructurales como las que comentaba al inicio, sino también culturales, el idioma, las relaciones, entender que acá en México somos apapacho, pachanga, conexión, el fútbol, los partidos, los encuentros, las fiestas, y allá es crear una comunidad nueva. Ahora me relaciono con los vecinos que son mexicanos y que a lo mejor son de Veracruz, de Tepic, pero compartimos solamente la cultura y empiezan a hacer nuevas redes de convivencia y de comunidad, de creación de comunidad.
Este es otro de los hallazgos. Sin embargo, el apoyo emocional, el rendimiento y justamente esta creación de la identidad con tanto dolor del retorno es uno de los retos que tenemos en el tintero, no solamente en nuestro grupo de investigación, sino en toda la línea de investigación de la comunidad migrante binacional. En este momento voy a pasar el micrófono al maestro Arce para, por favor, escuchar sus comentarios, sus encuentros, y los que han tenido también por allá, veo Rebe, algunos que han tenido la experiencia de estar del otro lado en las aulas, que también el equipo de investigación hemos estado allá, puedan darnos como un clic, un sí, check, coincido o no. A mí yo veo esta realidad. Es como una parte distinta de la investigación, escuchar a los sujetos de estudio y bueno, a los que están en las aulas. Y algo súper doloroso para el equipo de investigación es que cuando estábamos levantando los datos para identificar a los niños retornados, la respuesta de los directores era: no hay, aquí no hay. ¿Cómo? No hay ningún niño transnacional. Y cuando hicimos una investigación más meticulosa, totalmente invisibilizados. Claro que había, pero era, ¿ese niño necesita algo? Pues si nomás viene de Estados Unidos. El asunto aquí es que lo decimos así, es que nada más viene de Estados Unidos, aquí de cerca, y no hay problema. El tema aquí va mucho más allá. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué están haciendo las normales del país para preparar a los docentes nobles que estarán en las aulas y que tarde que temprano llegará un niño? Nuestros colegas norteamericanos dicen los niños retornados, ¿verdad? A nosotros no nos ha gustado mucho ese tema y decimos los niños migrantes. Pero finalmente, ¿qué creen? Son los mismos. Los retornados y los migrantes son los mismos. Y aquí el asunto no es que el maestro no quiera atender a esos niños. Aquí el asunto es que el maestro no tiene herramientas. Pero afortunadamente ahora ya va a haber una oportunidad desde las normales en el codiseño donde van a poderse crear contenidos específicos que permitan que todo este tipo de situaciones se vayan solventando y que a futuro pues todos los niños sean atendidos y que todos sean especiales. Que todos los niños sean especiales para el maestro porque es el centro del proceso educativo. Y nos hemos encontrado maestros, nosotros tuvimos algunos casos en donde los niños mismos nos dijeron, es que hay otros dos que vienen de Estados Unidos, pero no quieren decir porque no quieren meterse en problemas. Y entonces los encontramos nosotros y nosotros los entrevistamos. Por supuesto que los entrevistamos con el permiso de los papás y con el consentimiento informado, porque todos los que estamos aquí, incluyendo a Toño, Adriana, estamos certificados por un organismo internacional para poder manejar datos sensibles, porque no cualquiera puede manejar datos sensibles a nivel internacional. De hecho, acabamos de estar ahora en marzo en Portland, Oregon, en un evento de la Asociación Nacional Bilingüe de Estados Unidos, de la cual somos miembros, y ahí tuvimos que trabajar con muchos datos sensibles y no podíamos ir si no éramos acreditados primero por un organismo internacional. De hecho, pasó una anécdota, acá mi compañera Isabel citaba mucho a un autor estadounidense, Adam Sawyer, respecto al tema de la migración. Y estábamos en una sala como esta y entonces al final, bueno, se paró una persona ahí y empezó a cuestionarnos, oigan, ¿y esto por esto? ¿Y quién lo dijo? ¿Y por qué lo dijo? Y entonces decíamos, ¿por qué tanta insistencia de este hombre? ¿Qué nos quiere mostrar o quién nos quiere descubrir? Aquí si lo que hemos citado pues está correcto. Y entonces al final se acercó, dijo, oye, y me siguió cuestionando ahí un cortito. Y entonces le dije, está usted muy interesado, ¿verdad?, en este fenómeno de la migración. Dijo, sí, dijo, mucho gusto, soy Adam Sawyer. Tiene documentos, libros que ustedes pueden ver y estudios en Oaxaca y en otras partes del mundo de niños que se han movido.
En otra ocasión, ahí en un lugar, nos encontramos a otra persona que también es una autoridad en el tema de migración y lo pueden consultar a Víctor Zúñiga, que acá mis colegas les trae muchos y gratos recuerdos la relación con el doctor Zúñiga, pero sobre todo lo que ha hecho. Y para hacer todo eso, para traer a colación toda la información, por supuesto que protegemos nombres de los niños, instituciones, lugares donde se levanta la información, por todo lo que hemos ido aprendiendo y porque al final de cuentas es el respeto y la integridad misma que se debe proteger en los niños y que debemos de proteger el interés superior de la niñez. Entonces, en ese sentido, yo creo que ya vamos dando los primeros pasos en las normales para ir incluyendo cosas, inclusive estas investigaciones son de consumo que ustedes pueden encontrar en los eventos de congresos, en las memorias de Comí, ahí están, le ponen acá el nombre de la doctora y ahí aparecen junto con la doctora Miriam, algunos otros trabajos que hemos estado realizando y otros que vamos a realizar porque el asunto no para ahí. Algunos integrantes del equipo se han ido, están llegando algunos nuevos, estamos empezando otras investigaciones y al final de cuentas el asunto es doloroso sobre todo porque, y triste, cuando Provem, el programa binacional, empieza a convocar maestros mexicanos para que fueran a Estados Unidos a dar clases, hubo un momento en que se convocaron a 100 mexicanos. ¿Y saben cuántos se seleccionaron de esos 100? 2. Y convocaron a otras personas que hablaban español para dar clases en algunas escuelas del condado de ahí de Dallas. Y los maestros de nuestros paisanos, los maestros de los mexicanos que van a educación bilingüe, son españoles. Imagínense la cultura, la historia, si de por sí. Entonces eso a mí me causó mucho impacto. ¿Y dónde estamos los maestros que podemos ir allá? Hay muchas oportunidades, pero desafortunadamente, y aquí voy a decir algo que ya han hecho las normales, desafortunadamente en las normales el inglés era una asignatura de relleno. Ahora, desde el 2018 se han seleccionado a los mejores maestros de inglés para que en las normales atiendan a los estudiantes y la mayoría, no, maestro Toño, ya salen certificados ahora de las normales, tienen el idioma, salen certificados con B1, B2, pero ya tienen condiciones para atender a esos niños, por lo menos aquí en México, y otros que se van a otros países, no estamos alentando que los maestros se vayan a dar clases a Texas o a Idaho o a algún otro lado de la Unión Americana. Estamos alentando a que los maestros se preparen en el asunto del inglés para que puedan atender a los niños que llegan acá y para que su llegada no sea tan dolorosa como lo hemos venido descubriendo. Muchas gracias. Llevamos casi 23 minutos, todavía tenemos un buen rato. No sé si alguien quiera hacer algún comentario o hacer una pregunta. Creo que el tema es sumamente interesante y muy sensible. Hola, buenas tardes. Yo soy Rebeca García y este verano me tocó parte del programa binacional. Y fui al estado de Idaho, donde, como lo mencionan los ponentes, la estructura gubernamental tiene una estrecha, amplia ruptura con los mexicanos. Yo estuve participando en un condado que se llama Midacoc. Ahí pude atender a los alumnos y me invitaron como maestra de cultura. Ya estando allá, pues hice ajustes en mi planeación, todo eso, y llegué. Atendí a niños desde el preescolar, prekinder, hasta alumnos de secundaria. Los de secundaria son los que nos pudieron como platicar un poco más de sus vivencias, cómo llegaron,
lamentablemente situaciones que yo no conocía que podían llegar así los niños, que los metían en los coches, en las llantas y así los cruzaban, que les decían vamos a hacer un juego a ver quién aguanta más estando en el coche dormido, y así llegan nuestros niños mexicanos a una estancia para poder vivir mejor los papás, ¿no? Y son los jóvenes los que nos podían decir cuántos años o cuántos meses o cuántos días tenían ahí en Estados Unidos. Mientras tanto, los niños, pues no, ellos solamente decían, es que yo tengo familiares en México, y como les menciono, yo daba clase de cultura, les daba que la gastronomía, que los jaliscienses más destacados, y ellos decían, yo sí lo conozco, y así. Entonces, en una ocasión nos tocó salir a un museo, y en el museo me dijeron, bueno, tú vas a estar de apoyo con la maestra de preescolar. Y la maestra de preescolar era americana y pues se quejaba de un alumno. Ese alumno decía que se era muy introvertido, que no hacía caso a las indicaciones, pero la sorpresa que me llevé es que estábamos sentados viendo la pantalla de que era el universo y estaban viendo los planetas, pero la charla era en inglés. Y el niño se acercó conmigo y me dice, es que ¿qué dicen? Yo no sé qué dicen porque yo no sé inglés. Entonces ahí yo me di cuenta que el niño pues no dominaba el inglés, y entonces la maestra le decía cosas y él no entendía. O sea, no era de que era un niño hiperactivo o algo, sino que no entendía el idioma, y entonces yo ya le explicaba, es que mira, ese es el señor Sol, y más o menos le explicaba. Entonces ya al final hicimos una convivencia ahí, y el niño me decía, maestra, ven, es que quiero pedir una hamburguesa, ¿me ayudas a pedir una hamburguesa? Porque nadie sabía que el niño no podía ni pedir una hamburguesa. Entonces la maestra después me acerqué y le dije, oiga, es que fíjese que el niño no es que sea hiperactivo, que tenga alguna deficiencia, sino que es que no sabe su idioma. Entonces eso es lo que pasa. Y ya fue ahí cuando la maestra pudo hacer como algo al respecto, pero ya se había acabado el verano. Era el último día cuando la maestra se dio cuenta que su alumno no podía entenderla en inglés. Entonces, a eso nos enfrentamos. Espero que también vuelva a ser parte de este programa binacional. De verdad que es muy interesante, muy grato ir hacia allá, conocer nuevas personas. Me llena de orgullo, y lamentablemente fui a Estados Unidos a decir, soy 100% mexicana. Gracias. Experiencias muy importantes y relevantes. Realmente estamos viendo pues la realidad a lo que se está enfrentando. El tema es la educación de migrantes transnacionales y el doloroso retorno. Experiencias de estudiantes y maestros en Jalisco y Texas. Entonces, ¿algún otro comentario o pregunta? Gracias, muy buenas tardes a todos. He sido fiel testigo de la preocupación del equipo, de parte del equipo de investigadores. Sé cómo mis compañeros han estado arduamente trabajando sobre el tema, lo que les preocupa, lo que les impacta, y todo lo que ha movido, no solamente a nivel académico, sino a la par también la parte emocional. Es una pregunta y a la vez una propuesta. Está la parte del reconocimiento, que es la que ya hicieron. Está la parte de la sensibilización a partir de compartir la experiencia. Pero ¿han pensado en partir de ahí para hacer una propuesta sensible y documentada? Sí, bueno, incluso esa parte de la propuesta estamos divididos por líneas de investigación. Estamos consolidando distintas propuestas, pero queremos que tenga como el toque, digamos, bicultural. Entonces, por ejemplo, Miriam, una servidora, y la doctora Dina, que está ahorita en la Universidad de Nueva York,
estamos trabajando la parte de las emociones. El doctor Arce, Ivette y la doctora Roxana están en inclusión y así estamos divididos. Isabel está en desigualdad social con Guillermo y con Ricardo. Entonces estamos divididos por líneas. Lo que queremos es que al final porque la propuesta tendría que ser no solo en lo académico, sino tendría que ser en lo emocional, en la parte de la propia inclusión y por supuesto en el desarrollo comunitario, que al fin de cuentas la comunidad es el eje que me toca para que yo pueda desarrollarme de forma íntegra en el espacio en el que yo esté. Entonces justamente estamos divididos por líneas y esas líneas intentan centrar toda su atención y entender la complejidad del fenómeno desde esta mirada, con la intención de que al final podamos integrarlo y hacer una propuesta, no solamente desde la política pública, porque estamos conscientes que la primera línea que tenemos que mover es la parte estructural, porque todo con buenos deseos y en el aula sabemos que eso no funciona así. Tenemos que hacer una propuesta que toque también la parte política para que desde la política pública podamos voltear a ver a la comunidad de niños transnacionales y entonces así podamos avanzar. Es complejo porque además de eso, bueno, todos los equipos trabajamos en un contexto educativo y también los de Estados Unidos, Nueva York, Dallas, tienen horas y cuando coincidimos en las reuniones, todo le abona eso. Entonces tenemos líneas en conjunto para llegar allá. Gracias. Por allá hay otra. Buenas tardes. Antes que nada quiero agradecer por esta investigación. Soy maestra normal para educadores. ¿Me acerco? Ok. Y pues gracias a esta concientización que empezó hace unos años que los investigadores de su equipo acá en la normal me platicaron, como maestra de inglés dije, yo tengo que hacer algo, no solo que se quede como en el tema de investigación. Gracias a ello, desde hace 4 años, nosotros, mi compañero y yo, desde inglés, concientizamos a nuestros alumnos normalistas en Arandas, todos reciben la formación de decir, somos una región altamente migrante, hay niños, ciertamente hay niños en las escuelas y fíjense que, aunque la indagación que mis compañeros hicieron fue hace algunos años ahí en Arandas, cada semestre, como parte de las asignaciones de los requerimientos, cuando van a práctica, es justamente que pregunten, ¿hablan inglés los maestros? Hay niños justamente, hay niños transnacionales, ¿y por qué no se imparte inglés? Esa es siempre la asignación que llevan, la número 1, ¿no? Dentro de otras cosas. Y fíjense que justamente, y quiero abonar a esto que ustedes comentaban, aún hoy en día, con esta concientización que ya hay en la región, sigue habiendo, oiga, nuestros alumnos preguntan, disculpe maestro, ¿tiene niños retorno, niños transnacionales? ¿Qué es? Ah, los niños migrantes. No. Entonces la maestra estaba calificando el cuaderno de alguien y como le explicó qué era, voltea a la niña a la que le estaban revisando el cuaderno y dice, sí, yo soy. Yo regresé hace un año de Estados Unidos. Entonces, ¿qué soy? O sea, como que ella misma decir, y de ahí nuestros alumnos, gracias a estas indagaciones que van luego en los recreos, no todos hablan inglés al 100%, o sea, cuando terminan su proceso en la normal sí se certifican, pero cuando al principio están ahí platicando, luego van en el recreo y les preguntan, y yo también vengo de Estados Unidos, yo tengo un primo que está también aquí en la escuela y es de Estados Unidos, entonces, antes que nada, y mi comentario iba de verdad a agradecerles todo este trabajo, porque eso a mí, como maestra de inglés, también me concientizó, y ahora tenemos concientizados a nuestros muchachos a través de la materia de inglés y desde investigación. Y pues eso me hace muy interesante. Ya para terminar, platicaba el otro día con una recién egresada de nosotros y le dije, oye, están implementando ya en Tepatitlán, están implementando ustedes inglés. Maestra, es que ella está en preescolar. Pues el plan sintético no lo menciona, pero yo les dije que en Tepa tenemos muchos niños migrantes, que por qué no lo incluimos desde el plan analítico, y eso me llena de orgullo de decir, nuestras egresadas ya también están con esta semillita de decir, no solo en Arandas, sino también en la región, algo podemos hacer. El inglés es importante, justamente de eso estuvimos hablando ayer también en nuestra ponencia, porque es importante no solo por ser bilingües, sino para poder atender y sentir bienvenidos a
a estos niños. Muchísimas gracias y gracias por su trabajo. Gracias, maestra. Respecto a lo que decía la maestra Adriana, miren, sí hay mucho trecho que recorrer, pero también ya hay trabajo realizado. No partimos de cero. Lo que hemos estado haciendo tiene que ver con otro tipo de trabajos que ya se han realizado. Les digo que el doctor Víctor Zúñiga del TEC de Monterrey tiene mucho trabajo en ese sentido. No tanto para preescolar, pero en primaria inclusive ya hay un manual para atender a ese tipo de niños y es una forma distinta, es una metodología distinta para enseñarlos a leer el español, porque el inglés ya lo dominan pues de una mejor manera. Y ya hay trabajo en ese sentido. Lo que a nosotros nos toca es ir documentando todo lo que ocurre para que a futuro los maestros puedan tener mejores herramientas para atender a estos niños. Pero yo creo que para lo que no se ocupan ni manuales, ni se ocupa documentos, es para la atención cálida, para la atención humana a los niños, para la atención en donde se sienta cómodo y que su retorno a los que vienen de Estados Unidos no sea doloroso, o los que van de aquí hacia Texas igual, o a Portland o a Idaho, que también allá tengo una sobrina en el programa, a lo mejor la conocen, y esa parte nadie nos la puede quitar a los docentes. Entonces, por lo pronto, todos los niños del aula son especiales. Sí. Yo quiero primeramente felicitar por esta investigación que realmente es muy importante para ver que esta se encuentra en todas las escuelas y más en las zonas rurales, que de repente son los que más se alejan y se van al extranjero, y cuando retornan ese dolor que atienden es muy complicado en las aulas porque son los invisibles. Y esa parte creo que hay que hacerlos visibles, hay que entenderlos con esta parte humana, pero además de ello que no se vuelva doloroso. ¿Cómo no convertir doloroso? Si no ocupamos a lo mejor manual, no ocupamos o una situación. Por ello tan importante eso que menciona el maestro Arce, la maestra, el tema de cómo, la maestra Marcela, cómo el tema tan importante del retorno no se convierta en doloroso y cómo no hacerlos visibles. Yo la verdad, esta parte de la investigación me encanta porque hay un avance de hace años y creo que el irlo impulsando y a la hora ir para hacia con ellos es importante ver qué está pasando, cómo lo están impulsando y cómo podemos desde la realidad aportar e incidir. A veces de repente nos queremos ser nosotros mismos, taparnos los ojos y decir no pasa nada, pero hay mucho que está pasando en las aulas. Entonces me da mucho gusto que esa investigación siga adelante, que sea, yo sé que la parte socioemocional es muy importante, que han trabajado con la doctora Miriam, y que creo que eso va a impactar mucho en saber qué es lo que está pasando y cómo está enfrentando, ¿no? Y eso ojalá pronto tengamos el documento para poder compartir en todo el estado. Gracias. Bueno, para concluir, creo que con nuestra participación solamente dejaremos por acá la reflexión justamente de las barreras que experimentan los niños transnacionales. Que sean solamente una barrera, porque una barrera se experimenta y se trasciende, y que esto no sea un muro. Cada uno desde nuestra trinchera tenemos ese reto, que las barreras se puedan experimentar y trascender, pero que jamás se conviertan en muro. Muchas gracias por estar acá. Solamente nos queda felicitar al doctor José Luis, a la doctora Marcela por este trabajo tan importante e interesante que se está haciendo. Es de veras muy relevante todo lo que se platica, pero creo que el factor emocional es el que está ganando y todo lo que se está diciendo se aprende, pero esa sensibilidad, ese amor que se está teniendo a los niños, eso ya se trae. Entonces, yo he trabajado también con los compañeros, con la doctora Lía y todo, y esta parte es muy importante de entender que no se pierda, y esto no se encuentra tan fácil. Esto que con lo que cierra la doctora Marcela, en cuanto a que no se convierta esto en un muro, es muy, muy sensible, y lo aprecio mucho, creo que todos como maestros lo podemos entender, y estar cerca del tema, esto es lo que a nosotros nos debe de interesar.
al menos estar preocupados por saber qué es lo que está sucediendo y las propuestas, claro, para esto está la investigación y para esto se indaga y se pregunta. Y bueno, conocer de cerca a la persona que estoy citando, yo creo que de repente sí te impacta, pero es una garantía de que el trabajo se está haciendo bien. Entonces, muchísimas felicidades por este tema, por el trabajo y por todo el proceso que están llevando. Y cerramos con… Las barreras más dolorosas, más complicadas, no son las barreras físicas. La frontera, pues ya la conocemos y ya sabemos que hay 1, 2 o 3 muros. Y eso no los vamos a poder derribar. Pero las barreras de la mente, esas sí las podemos quitar. Las fronteras de la mente, sí las podemos quitar. Entonces, esa es nuestra tarea como docentes. Sí es posible educar sin fronteras, en tanto que nos hagamos conscientes de que sí se puede. Gracias.